Dice Ezequiel capítulo 11, versículo 23, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí, hermanos, ¿verdad? El profeta Ezequiel, cuando él ve la gloria del Señor, y dice el verso 23: y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, empieza Dios a mostrarle al profeta Ezequiel, verso 24, dice: luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que el Señor me había mostrado. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, le mostró al profeta Ezequiel la gloria del Señor, la gloria de Dios. La gloria de Dios se levanta, ¿verdad? Resplandece y se levanta sobre la ciudad. Y también esa gloria de Dios se va sobre el monte que está al oriente de la ciudad de Jerusalén. Al lado, viene siendo el lado este. Y al lado este, hermanos, estaba lo que se conoce hasta el día de hoy, el monte de los olivos. Y vamos, hermanos, a leer, ¿verdad?, unos versículos en la palabra del Señor de cómo el Señor Jesús subió en muchas ocasiones al monte de los olivos. Y desde ese monte de los olivos, hermanos, fue de donde el Señor también ascendió a los cielos. Después de que Él fue, claro, crucificado y murió el Señor, y después al tercer día resucitó el Señor Jesucristo, y luego estuvo con los discípulos, con los apóstoles 40 días, y después de los 40 días, hermanos, entonces el Señor, ¿verdad?, fue ascendido al cielo. Una nube lo cubrió, los discípulos estaban viendo al Señor que iba hacia arriba, y una nube lo cubrió, y ya de repente ya no lo vieron al Señor Jesucristo. Lea conmigo en Hechos capítulo 1, después vamos a leer otros versículos, amén, en los evangelios. Hechos capítulo 1, y fue precisamente de ahí, desde el monte de los olivos. Gloria a Dios. Dice el versículo 9, hermanos. Gloria a Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube, una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. El versículo 12, ¿cómo dice? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o de los olivos, hermanos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Bendito el nombre de nuestro Dios. El Señor Jesús de ahí, hermanos, ascendió al cielo, como hemos leído en este pasaje. Amén. Que el Señor, desde el monte de los olivos, el Señor asciende al cielo. Y un día el Señor Jesús, hermanos, vendrá en su segunda venida. Y precisamente, hermanos, el Señor descenderá sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos, hermanos, hasta el día de hoy pues está ahí. Usted puede ver videos del monte de los olivos. Y en realidad, hermanos, no es, es una montaña, claro, una parte alta donde se divisa Jerusalén, donde se mira la ciudad de Jerusalén. Es algo alto el monte, la montaña pues, pero
no es un lugar que en realidad tenga muchas flores, que esté muy hermoso, hermanos. Sí tiene árboles, tiene sobre todo olivos, pues. E incluso se dice que hay algunos árboles de olivo que puedan tener aproximadamente 2000 años, hermanos, ahí en ese lugar. Bueno, en ese monte, en esa montaña, en ese cerro, hermanos, es donde el Señor va a regresar. Cuando Él venga, Él descenderá primero ahí, en ese lugar. Leemos ahí en el libro del profeta Zacarías, leamos en el capítulo 14. Gloria a Dios. Dice aquí la escritura en el capítulo 14. He aquí el día del Señor, dice el versículo 1. Leamos varios versículos. Lo vuelvo a leer. Dice, he aquí el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El verso 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá, que dice el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. El verso 9, como dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Amén. Cuando leemos, hermanos, un poco, ¿verdad?, de historia. Por ejemplo, los judíos esperan al Señor, hermanos. Ellos esperan, ¿verdad?, a Adonai, a Elohim. Esperan al Señor, que Él un día va a venir y va a reinar sobre toda la humanidad. Los musulmanes también esperan que ahí va a descender el profeta Mahoma. Qué cosa, ¿no? Y nosotros, ¿verdad?, los que también creemos en el Dios de Israel, ¿verdad?, creemos que ahí va a descender el Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, alabamos a nuestro Dios. Y si nosotros, hermanos, nos permanecemos firmes en el Señor, fieles en el camino del Señor, también vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vendrá, hermanos, y Él establecerá su reino, ¿verdad? Y Él, hermanos, cuando Él venga, como dice aquí su palabra, Él va a poner la planta de sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se hará una llanura, hermanos, se extenderá. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y si permanecemos nosotros firmes, hermanos, y si morimos, hermanos, estando en el Señor, nos vamos a ir a la presencia del Señor. Y cuando Él se manifieste a la humanidad, hermanos, vamos a ir con el Señor allá a Jerusalén. Quizás algún día, hermanos, alguno de nosotros o alguien ya ha ido a Jerusalén, ¿verdad? Y le ha tocado caminar por los lugares por donde anduvo el Maestro. Qué bueno, gloria a Dios.
Pero si no nos toca, hermanos, la oportunidad de ir allá a Jerusalén y caminar, ¿verdad? En esta vida, hermanos, pero si permanecemos firmes, repito, en el camino del Señor, perseverando en el camino de Dios, vamos, hermanos, un día a ir con nuestro Señor Jesucristo allá a Jerusalén para reinar con Él. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 32, en el versículo 1 y 2, cuando dice aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Hablando de quién, del Mesías, hablando del Señor Jesucristo. Y príncipes van a presidir con Él, ¿verdad? Van a ser parte del reino de Dios. Todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida, todos aquellos, amén, que vencen el pecado, que vencen, ¿verdad?, la maldad, que vencen, hermanos, las cuestiones del mundo, que se mantienen ahí luchando, ¿verdad?, espiritualmente, guerreando, perseverando en el camino del Señor. Y es lo que el Señor Jesús también dijo en Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 3, versículo 12, cuando dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré su nombre, y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. El Señor promete que de ahí nadie nos va a sacar, hermanos. Si nosotros nos mantenemos, hermanos, repito, en el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, hermanos, ahí vamos a ir, hermanos, vamos a ir con el Señor y vamos a estar con el Señor, hermanos, para siempre en la presencia de nuestro Dios. Y en esta tierra, hermanos, vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo por 1000 años, así como lo dice, amén, la palabra de Dios. Aleluya. Cuando el Señor ve a Jerusalén, ¿verdad? Él, pues dice la palabra del Señor que Él llora cuando ve a Jerusalén. Y también dice el Señor que cuando, o sea, que llegará el momento en que vas a poder ver mi rostro nuevamente. Porque el monte está aquí, hermanos, digamos así, ¿verdad? Y Jerusalén está abajo. Entonces el Señor le dice a Jerusalén cuando mira la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, en Lucas 13, leemos el 34 y el 35, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os dejará desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que, ¿verdad? Y van a venir, el Señor dice, pues ahorita está encubierto mi rostro de ti, pero va a venir el día cuando tú vas a poder decir, va a venir el tiempo cuando tú vas a poder decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el Señor, al ver a Jerusalén, ¿verdad?, Él, hermanos, hace una expresión de lamento, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, porque iban a venir tiempos, ¿verdad?, difíciles para Jerusalén, hermanos. Y sabe que, hermanos, la profecía de la destrucción del templo y de Jerusalén, precisamente el Señor, hermanos, estaba en el monte de los olivos. Cuando Él se sienta en el monte de los olivos y empieza a profetizar acerca de Jerusalén. Yo me imagino al Señor, ¿verdad?, en la cima de la montaña, sentado y mirando a Jerusalén. Y profetizando, hermanos, empezó el Señor a profetizar acerca de Jerusalén. Y empezó también a llorar el Señor por Jerusalén desde el monte de los olivos.
El monte de los olivos, hermanos, para el Señor era un lugar especial para el Señor. Como cuando en Lucas 19, 41, 44 dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor estaba hablando de la destrucción que iba a venir al templo, que iba a venir a la ciudad y que no iba a quedar piedra sobre piedra, hermanos, y eso se cumplió. La destrucción del segundo templo se cumplió, hermanos, amén, como en el año 70 cuando entró un emperador romano y destruyó el templo y destruyó, verdad, mucho de la ciudad, y a mucha gente le quitó la vida este emperador impío. El Señor, hermano, estaba viendo, verdad, el futuro. Estaba mirando lo que, claro, iba a acontecer. Estaba, número uno, viendo la condición de la ciudad de Jerusalén, verdad, de la gente, pues, cómo estaba, ¿no? Mucha de la gente no conocían al Señor Jesucristo. En realidad fueron pocas las personas que pudieron conocer al Señor Jesucristo. Entonces el Señor en el presente miraba que la ciudad no estaba preparada para lo que iba a venir en el futuro, porque el Señor no solamente ve el presente, sino que ve el futuro. Y podemos, hermanos, hacer un entre paréntesis en esto, en aplicarlo en nosotros, de que el Señor también está viendo a nosotros. Nosotros somos la Jerusalén, digamos, espiritual, ¿verdad? Y también el Señor nos está mirando a nosotros y está mirando el presente de nosotros, y Él también conoce el futuro de cada uno de nosotros. Y quizás, hermanos, de cuántos de nosotros no dirá el Señor, mi hijo que no está preparado, que no está echándole ganas, que sí ya se bautizó, pero no se esfuerza en buscar mi rostro, y está viendo el presente del Señor y también está viendo lo que viene en el futuro. Nosotros no sabemos lo que viene a cada uno de nosotros, hermanos. Por eso la importancia de estar bien con el Señor, y en verdad estar bien con el Señor, porque solamente el Señor, hermanos, sabe lo que viene enseguida para nosotros. Entonces, hermanos, el Señor, hermanos, todo esto de las profecías, por ejemplo, en Marcos capítulo 13 habla pues de que el Señor estaba sentado en el monte de los olivos. Leemos Marcos capítulo 13, igual es lo que habla también Mateo capítulo 24, hermanos. Pero leámoslo aquí en Marcos capítulo 13. Dice, leemos del versículo 1 en adelante. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el verso 3 como dice, hermanos, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, se sentó el Señor. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pues aún no es el fin. ¿Cómo dice el Señor que no nos turbe, verdad? Que no vaya a parecer una persona como que no tiene esperanza, hermanos. No esté todo turbado ahí, que por la pandemia, que por esto y lo otro, hermano. No, usted solamente confía en el Señor, hermano. En verdad, y crea en la palabra del Señor. Es como dice el Señor, no se turbe por todas estas cosas. Más bien reprenda todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el Señor, más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, ¿verdad? El versículo 7, lo volvemos a leer. No os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares,
y habrá hambres y alborotos. Y luego dice, principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Y empieza el Señor a seguirles hablando acerca de muchas otras cosas que iban a venir. Amén. Para toda la humanidad antes del fin del mundo. Pero dice el Señor que miremos nosotros. Y todo esto, ¿cómo lo hizo? ¿De dónde estaba el Señor? Estaba sentado en el monte y estaba profetizando todo esto que va a venir, hermanos, antes del fin del mundo. Ahora, como cristianos tenemos que estar llenos de la presencia del Señor. Porque el Señor dice que no tienes que tener temor de lo que, ¿verdad? Cuando te lleven encarcelado o te lleven a lugares por predicar el evangelio, claro, a las cárceles, te lleven ante un juez, dice el Señor que no te preocupes, que ni pienses siquiera lo que vas a hablar, sino que en aquel momento el mismo Espíritu del Señor te va a dar lo que tengas que testificar. Pero si no tienes el Espíritu del Señor, bueno, tenemos que tener la presencia del Señor, hermanos. Alabamos a nuestro Dios. Él subía, el Señor Jesús, al monte de los olivos. Por la noche Él subía al monte de los olivos. En la mañana Él bajaba e iba al templo, y las gentes se reunían, se juntaban muchas gentes para escuchar las enseñanzas del Maestro. Ahora Él subía al monte de los olivos, el Señor, y subía a orar, el Señor, en la noche. Y en la mañana descendía para seguir, hermanos, su ministerio, predicando a las personas, enseñando a las gentes. Leémoslo ahí, hermanos, en Juan capítulo 8. Dice el verso 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Amén. Jesús subió al monte, hermanos, en la noche, y en la mañana descendía del monte para enseñarle a las gentes. Luego aquí pues le traen, ¿verdad?, la mujer que comete adulterio, y bueno, tenemos esa enseñanza. El Lucas capítulo 21, hermanos, leemos, dice, ahí dice un poco más claro, en Lucas capítulo 21. Dice el versículo 37 y 38. Y enseñaba de día en el templo, noten ustedes, hablando del Señor Jesús, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. El Señor Jesús, hermanos, aquí no lo dice, Juan no lo dice, pero hay otros pasajes donde sí nos dice que el Señor subía a orar. Él en la noche subía al monte de los olivos a orar.
Lea el capítulo 9 conmigo de Lucas, cuando la transfiguración. Dice el verso 28. Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Al monte al que él iba a orar era el monte de los olivos, hermanos. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otro y su vestido blanco y resplandeciente. Y su vestido, perdón, blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Llegamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Fue allí, hermanos, en el monte de los olivos donde el Señor subía a orar. Amén. Porque el Señor Jesús, hermanos, cuando Él empezó a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a las gentes, en realidad, hermanos, Él no tenía dónde recostar su cabeza, el Señor. Y lo que Él hizo, hermanos, por esos 3 años, hermanos, y medio de predicar el Evangelio, de predicar a las gentes, muchas veces Él subió al monte de los olivos a orar en la noche. Bendito el nombre de nuestro Dios. El monte de los olivos era, digamos, el cuarto, la habitación privada que tenía el Señor Jesús. Era el aposento alto que Él tenía, donde Él iba a orar, el Señor Jesús. Acordémonos que el Señor Jesús, hermanos, como hombre, Él nos pone ejemplo. Todas las cosas que el Señor Jesús, todas las acciones, todo lo que Él habló, hermanos, todo, absolutamente todo, incluso hasta la mirada que Él le hizo a Pedro, todo tiene una enseñanza, hermanos, para nosotros. Cuando Él sube, ¿verdad?, al monte de los olivos, tiene una enseñanza. Cuando Él llega a la montaña del monte de los olivos, tiene una enseñanza para nosotros. Cuando Él ora al Padre, tiene una enseñanza para nosotros. Alabamos a nuestro Dios. Cuando Él desciende del monte de los olivos, tiene una enseñanza para nosotros. Cuando Él va al templo y va a enseñar, tiene una enseñanza para nosotros también, como hijos de Dios. La gloria de Dios, hermanos, se manifiesta cuando tenemos nuestro aposento, en verdad, nosotros. Cuando tenemos nuestro cuarto donde nosotros buscamos el rostro del Señor. ¿Sabe, hermanos? Esto es lo que el Señor Jesús en estos pasajes quiere enseñarnos, hermanos, eso. De que hay mucha debilidad en nosotros, hay mucha flaqueza, nos atraen muchas cosas del mundo. A veces cuestiones de pecado también nos atraen a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no subimos al monte de los olivos. Porque no lo hacemos, hermanos, en verdad, continuamente. Porque no estamos perseverando en esto que el Señor Jesús nos enseñó. Tenemos que subir, hermanos. Literalmente casi es imposible que nosotros vayamos al monte de los olivos, hermanos, y orar. Y si un día nos permite el Señor ir, pues qué bueno, ¿no? Ir y hacer una oración ahí en el monte de los olivos. Pero hablando ya espiritualmente, ¿verdad? Nosotros tenemos que subir a nuestro monte, a nuestro aposento. Hermano, el aposento del Señor, la recámara, el cuarto privado
que era comúnmente en aquel tiempo, ¿verdad? Que los aposentos los hacían arriba de los techos, hermanos, de las casas. Era donde se podía utilizar para cuartos de reunión, para también invitados que venían, ¿verdad? Personas que venían a visitar y se quedaban hospedados, o también era un lugar donde también se buscaba el rostro del Señor en intimidad con el Señor. El aposento que el Señor Jesús, repito, tenía era el monte de los olivos. Él subía, hermanos, al monte de los olivos a orar en la noche, y en la mañana, ¿verdad? Descendía para seguir, hermanos, amén. Iba al templo para seguir enseñando a las gentes. Las personas ya sabían. Llegaba la noche, se iban a sus casas, el Señor subía al monte, ¿verdad? A orar toda la noche, y luego descendía el Señor, y la gente ya lo estaba esperando, mucha gente, para escuchar sus enseñanzas. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora nosotros, hermanos, amén, la aplicación para nosotros, hermanos, es que cada uno de nosotros tengamos, amén, nuestra montaña donde tenemos que subir, hermanos, para comunicarnos con nuestro Señor Jesucristo. La manera como nosotros, hermanos, vamos a subir, hermanos, al monte de los olivos, a nuestro monte de los olivos, hermanos, es tener, hermanos, nosotros particularmente, personalmente, hermanos, momentos, hermanos, de oración con el Señor. Y esto tiene que ser, hermanos, todos los días, porque de esa manera, hermanos, es como tú vas a poder vencer tu carne. Es como tú vas a poder vencer, ¿verdad?, las cosas que todavía te atraen del mundo, hermano, ¿verdad? Si de otra manera no se puede, hermano, no se puede experimentar la presencia de Dios, la gloria de Dios. Por eso, hermanos, principalmente aquí en los Estados Unidos, hermanos, hay mucho conocimiento de la palabra del Señor, hermanos, pero espiritualmente, hermanos, en verdad, espiritualmente, mucha parte de la iglesia de Dios en los Estados Unidos está fría, hermanos. No hay poder de Dios. Hay mucha emoción, sí, pero no hay poder de Dios, porque no se hacen las cosas que verdaderamente tienen que hacerse, hermanos, para que la vida espiritual de la persona se fortalezca y que en verdad haya una llenura de la presencia del Señor, hermanos. Cuando Pedro, ¿verdad?, Juan, ellos suben con el Señor Jesucristo al monte de los olivos, ahí el Señor se transfiguró, hermanos. Allí pudieron experimentar la gloria de Dios, pudieron sentir, ¿verdad?, eso tan maravilloso de la presencia del Señor, tanto que Pedro no entendía lo que estaba pasando mucho, pero dijo: vamos a hacer una cabaña para ti, Señor, otra para Moisés, otra para Elías, porque aquí es bueno estar en este lugar. El Señor, hermanos, antes de morir, Él lleva a sus discípulos a orar al monte de los olivos. Lea el capítulo 22 de Lucas. Dice el verso 39, y saliendo se fue como solía, ¿a dónde, hermanos? Al monte de los olivos. ¿Ah? Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló. ¿Cómo los halló, hermanos? Durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban dormidos, ¿verdad? Y el Señor ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba orando, clamando, hermanos. En verdad, hermanos, muchos hermanos están dormidos.
y están de verdad están dormidos espiritualmente hablando, no están despiertos, están dormidos. El Señor Jesús los invita a orar y cuando regresa el Señor y los ve, están dormidos. En verdad, ya no le da ganas de las cosas del Señor, ya no le atraen las cosas de Dios, hermano. Oye, pues si no te atraen las cosas de Dios, hermano, pues haz algo contigo, o sea, métete en tu aposento y busca el rostro del Señor urgentemente porque estás enfermo. Si sigues así en esa manera, te vas a ir al mundo. Y si te vas al mundo y si te mueres en el mundo sin el Señor, no te vas a ir con el Señor. Por eso, hermanos, hay mucho enfriamiento. Por eso hay mucha apostasía. Por eso hay mucha confusión, hermanos. Mucho miedo, mucho temor en la gente por todas las cosas que están pasando. Pero ¿por qué entonces no se esfuerzan? ¿Pero por qué entonces no se meten con el Señor? ¿Pero por qué no buscan el rostro de Dios? Hermanos, en lo que el Señor, hermanos, le está, hermanos, diciéndonos en su palabra, es que cada uno de nosotros igual tenemos que tener nuestro lugar, hermanos, donde estemos buscando el rostro del Señor, hermanos, continuamente en intimidad, porque ahí, hermanos, es donde va a estar, hermanos, la fortaleza, es donde vamos a poder, hermanos, experimentar la presencia del Señor, es donde va a haber gozo en nuestro corazón, donde va a haber firmeza en nuestras vidas, que cuando se asome el pecado, la maldad, hermanos, cuando vengan las cosas que no le harán a Dios, vamos a poder mantenernos firmes y vamos a poder decir, estas cosas no son de agrado delante del Señor, hermanos, pero cuando la persona no se va, hermanos, a orar al monte, a su monte de los olivos, entonces esa persona empieza a enfriarse, empieza a apagarse espiritualmente, se empieza a desanimar, las cosas del mundo empiezan a consumirlo, empiezan a atraerlo como un imán fuerte, el pecado empieza a tomar posesión de esa persona y tras del pecado pues viene el enemigo, está el enemigo también ahí y empieza otra vez a cegar el entendimiento de la persona y esa persona empieza a amargarse, empieza, hermanos, a ser infeliz completamente. Porque está viendo a toda la gente, porque está viendo los errores de todas las personas, porque quiere una iglesia perfecta, donde no haya errores, donde no haya problemas. Eso nunca la vas a encontrar, nunca vas a encontrar una iglesia que no haya problemas, nunca vas a encontrar una iglesia que no haya errores. Hermanos, van a haber siempre problemas, errores, pero lo importante es tu comunión con el Señor. Lo importante es que tú no te quedes dormida o dormido, que tú estés orando, que estés velando, como dijo el Señor, orad y velad para que no entréis en tentación, porque es la manera, hermanos, como nosotros vamos a poder estar fuertes, es la manera como vamos a poder, hermanos, permanecer en el camino del Señor, estar orando, hermanos, constantemente, buscando el rostro del Señor. El Señor Jesús por eso dijo en Mateo capítulo 6, hermanos. Dice el versículo 5, que cuando tú ores no seas como los hipócritas que les gusta mucho hacer mucho drama. Que tus palabras de oración sean honestas y sinceras delante del Señor y que no lo hagas para que la gente te vea o la gente diga, oh, qué bonito ora este hermano o la hermana. Capítulo 6 dice el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, dice el Señor, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos.
Amén, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nos enseña el Señor cómo es que debe de orar un cristiano. Tiene que estar en su aposento, en su lugar, en su habitación, ¿verdad? Privadamente. No necesita que los vecinos estén escuchando la oración que está haciendo. Sencillo, orar al Señor es todo. Entre menos te escuchen, mejor es. Es lo que está diciendo el Señor. Lo hagas en privado. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor. Alabamos a nuestro Dios. Los discípulos, hermanos, ellos estaban reunidos. Después de que el Señor, hermanos, del Monte de los Olivos, después de que vean al Señor que asciende, ¿verdad? Y luego ya se desaparece de sus ojos. Ellos regresan, hermanos, a Jerusalén, regresan al aposento alto. Y ahí estaban, lea conmigo Hechos capítulo 1 nuevamente. Aleluya. Dice el leímos el versículo 12, ¿verdad? Leámoslo otra vez. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Verso 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos hermanos, ¿qué hacían en el aposento? Perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Estaban en un aposento alto, ¿verdad? En una habitación, digamos, arriba de una casa. Estaban ahí todos y perseveraban todos. Estaban unánimes en oración y en ruego. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Buscando el rostro del Señor. ¿Ah? O sea, es algo que, hermanos, tenemos que hacerlo nosotros, hermanos, todos los días, de estar buscando el rostro del Señor. ¿Por qué te sientes amargado? ¿Por qué te sientes, hermano, así, sin ganas, sin deseo, sin pasión por las cosas del Señor? Te falta mucha oración, es la verdad. Hermanos, nos falta mucha oración. Nos falta, hermanos, nos falta ayuno, nos falta, hermanos, meter esta carne, hermanos, nuestra humanidad en sacrificio delante del Señor, para que, hermanos, en verdad haya fuego de Dios en nosotros, para que en verdad, hermanos, estemos, hermanos, con gozo del Señor, que cuando esté el tiempo de la alabanza, hermanos, te goces de verdad, ¿no? Cuando esté el tiempo de la alabanza, alabes al Señor. Cuando esté el tiempo de la oración, hagas una oración con libertad, hermano, no que estés orando y estés pensando en los frijoles, en el café, en la carne, en que no he comido, en otras cosas, y una oración adulterada, hermanos. Igual una adoración, hermanos, una oración adulterada y una adoración también adulterada, porque está alabando al Señor y en su mente está en otro lugar, haciendo otras cosas, acordándose de otras cosas que no hizo. Decía un predicador, hello, hello. Imagínense cómo va a estar el Señor, hermano, delante de nosotros ahí que nos está viendo, que solo de labios estamos diciendo gloria a Dios y luego pues estamos pensando en otras cosas. Cuando es tiempo de alabanza, es tiempo de alabanza. Cuando es tiempo de orar, es tiempo de orar. Y cuando es tiempo de escuchar la palabra, también es tiempo de escuchar la palabra. El Señor sea que te acomode, en verdad. Si estás durmiendo, hermanos, Dios sea que te acomode. En verdad, porque tratamos de predicar la palabra lo más que podemos, pero si tú no pones atención, si tú no, hermano, no atiendes a la palabra de Dios, ya no es problema mío, ya es problema tuyo, ya el Señor será quien acomodará tu vida. Pero yo te amonesto en el Señor, como el mensaje del Señor, hermanos, es que tengamos nuestro propio aposento para buscar el rostro del Señor. Y que lo hagamos todos los días.
Y nota, hermano, lo que el Señor nos enseña ahí. Como Él bajaba del monte. En la noche subía al monte. En la mañana bajaba al monte. Y no bajaba para buscar, hermanos, ¿verdad? Otras cosas. Buscaba ir al templo temprano para enseñar a las gentes. ¿Te das cuenta de la conexión? La oración y luego hacer la voluntad de Dios. Pero algunos son arrevesados. Quieren empezar por acá y luego al último querer orar. No, primero tienes que orar y después vas a hacer. Paz de Cristo, hermanos. Pero tiene que estar conectado la oración y hacer la voluntad de Dios. La oración y hacer la voluntad de Dios. La oración y hacer la voluntad de Dios. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, hermano, entonces no estamos en nada. Pero vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a clamar al Señor y vamos a hacer su voluntad también. O sea, vamos a estar conectados. No es que terminas de orar también y ya te olvidas de las cosas del Señor y luego ya estás en el mundo y estás haciendo como el mundo hace. No, vas a orar, vas a clamar, vas a pedirle al Señor que el Señor te fortalezca, que el Señor te ayude, que el Señor te dé fuerzas en ese día para hacer su voluntad y te vas a esforzar, vas a luchar para hacer la voluntad de Dios en ese día, porque no sabes si ese día, hermanos, el Señor te lleve. No sabes si ese día vas a partir. Y mejor estar pensando, hermanos, en el Señor. Es mejor estar buscando el rostro del Señor. Es mejor estar, hermanos, procurando las cosas del Señor. Si ya no procuras las cosas de Dios, hermano, te estás enfriando. Si ya no procuras las cosas de Dios, estás dejando que el mundo entre a tu vida. O quizás el mundo nunca ha salido de tu vida. O quizás nunca te has convertido al Señor. Tienes que buscar el rostro del Señor, urgentemente. Tienes que doblar rodillas, tienes que tomar jarabe de rodillín, pero con mucha perseverancia, para que Dios te dé sanidad, te dé libertad, para que haya ese gozo, esa alegría, ese fuego del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo me gozo, hermanos, cuando escucho hermanos que alaban a Dios con libertad, que no se detienen. Es bueno porque eso habla mucho de que hay una pasión por el Señor, hay una entrega. Hay una oración que está ahí constantemente, esa persona buscando el rostro del Señor en oración.